Laura, ¿qué ocurrió en tu vida para no ser una doctora que habla de mitocondrias o una psicóloga que habla de traumas y hablar de frecuencias, de cuántica? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que casi me morí. Wow. Sí. Y aquí es donde me quiebro un poco porque doy gracias a casi morirme. Fue un proceso muy duro. Fue precisamente fruto de una crisis profesional. Fue fruto precisamente de una crisis en la que yo sentía que algo me faltaba para acabar de comprender la esencia humana. ¿Enfermaste por emoción, crees? No creo, no. Mira, Juan, tenemos que cambiar ya el discurso. Enfermamos por emoción. ¿Por qué? Acordémonos de algo. La variable estructural, la esfera física, es la última que recibe el impacto. Antes de que tú enfermes en lo físico, ha habido, primero que nada, un disturbio energético. Eso te ha hecho pensar de otra manera, eso te ha hecho sentir de otra manera, eso te ha hecho interpretar la vida de otra manera y eso al final se ha proyectado en tu campo más físico, más denso. Y yo, como empecé a tener aquella crisis existencial de que el dogma que yo seguía, lo que yo había estudiado en mi formación, no respondía y no me daba todas las respuestas para acabar de comprender a mis pacientes. Es que yo no acababa de encontrar la verdadera respuesta a la salud. Porque sí, mis pacientes mejoraban, pero faltaba algo. Yo decía, falta algo. Está incompleta esta fórmula. Y mirar que yo estudié desde la medicina más ortodoxa, estudié desde medicina integrativa, estudié medicina pues más desde todo lo homeopático, medicina china, luego hice psicología más transpersonal, estudié terapia más holística integrativa, psicosomática. Sí, ok, todo, sí, el soma se convierte en el cuerpo, ok, todo, pero faltaba algo. Y yo entré ahí en una crisis, se me puso una gran infección en los pulmones. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? De hace 6 años o 7, 6 años tal vez. Fijaros, tengo 46. Esto fue por los 39 o los 40. Y yo llevaba desde los 25 ya con mi estudio clínico, 26, cuando ya fui a vivir a Barcelona y empecé a hacer mis pinitos acompañando a personas en su proceso de vida. Imaginaros, o sea, y entonces caí en una gran crisis personal, cerré mi consulta, porque ya no creía, porque veía que una técnica desacreditaba a la otra, y decía, vale, pero entonces, ¿dónde está el conflicto? O sea, si yo voy por el área de la psicosomática, ok, me voy al conflicto de la infancia de esta persona y puedo ver que ha tenido un trauma y que esto se ha somatizado en una impotencia, vale, ok. Pero, ¿y si luego me voy a la terapia de vidas pasadas o de regresión? Pues el conflicto está en una vida pasada, pero si es que luego me voy a una, pues yo no sé. Entonces yo veía que cada paradigma que yo integraba y que yo estudiaba, el conflicto lo posicionaba en una esfera diferente. Y digo, esto es incongruente, esto no encaja. Yeah. ¿Desde dónde ayudo a mis pacientes? ¿Con cuál me quedo? Si todos me dan respuestas. Hasta que enfermé. Hasta que tuve una gran infección pulmonar, porque la tristeza se hospeda en el pulmón y el pulmón es ese aliento de vida. Entonces yo no respiraba la vida, yo estaba profundamente triste, me sentía muy perdida. Toda mi carrera estudiando para al final no saber a qué dedicarme, imaginaros, yo cerré mi consulta, una consulta que tenía llena de pacientes, para no saber a qué me iba a dedicar. Digo, ¿y ahora a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a ser? Llevo estudiando desde los 18 años. ¿Ahora qué voy a ser? Pues de repente casi morí. Tenía una infección tan grande pulmonar que no se me iba con nada, hasta que un día me rendí, me desmayé en el suelo y yo ya creía que ese era mi final. Y cuando estaba en el suelo, pues sentí como una intuición muy profunda, como una llamada, como una epifanía, un momento muy epifánico, muy revelador, en el que sentí que tenía que tomar el sol, la energía del sol. Imaginaros. Y como pude, me fui a tomar el sol y empecé a hablar con mi cuerpo. Gracias a esa energía que empecé a sentir, que yo no hice nada, pesaba 43 kilos, Wow. no comía, o sea, yo no podía respirar, estaba asfixiándome todo el día, tenía una bacteria hospedada
en los pulmones y no había manera de quitarla, me ahogaba. Era horrible, horrible. Yo estaba ya que me iba a morir. O sea, y entonces, a partir de ahí, sentí eso. Sentí que tenía que tomar el sol. Esto ya lo he contado en mi podcast, yo lo contaba, y sentí una gran llamada de que tenía que tomar el sol. Necesitaba energía. O sea, el cuerpo me pedía energía porque yo estaba todo el día encerrada en un cuarto oscuro, en la oscuridad. No podía moverme y me tiraba ahí. Empecé a tomar el sol, empecé a sentir que yo empezaba a tener más energía. No os puedo decir empecé a encontrarme mejor, empecé a comer más. No, lo que notaba era que me estaba llenando las pilas, las baterías. Era como cuando te empiezas a cargar el móvil, que ves que se empieza a cargar la energía. Yo empecé a sentir ese constructo en mi cuerpo, la energía. Era como que empezaba a sentirme más viva. Al sentirme más viva, pude tener otro tipo de pensamientos. Al tener otro tipo de pensamientos, yo podía tener otro estado de ánimo. Al tener otro estado de ánimo, al sentir que me podía comunicar con mi cuerpo y al sentir que yo empecé a hablar con mis células, os lo juro, yo empecé a sentir que me podía comunicar con mis células y empecé a ver cómo todas esas bacterias se dormían, cómo empezaban, y yo les decía, claro, yo ya estaba ahí medio, yo les decía, mirad, yo soy la dueña de este cuerpo, sois un huésped que por ahora estáis anidando demasiado en este cuerpo, yo necesito reordenar todo todo mi ecosistema interior y necesito tomar el poder de mi cuerpo porque estáis acabando conmigo. Pues no os voy a mentir. De una manera epifánica y diría que mágica, yo en 3 días cambié por completo mi estado de salud. Oh. Os lo juro. Y esto es una verdad, y os puedo enseñar fotos. O sea, y yo no hice nada, solo tomé el sol. Yo sentí que desde esa energía que yo sentía más pulsión vital, podía pensar un poquito en querer vivir, porque yo lo único que quería era morirme. Yo quería que se acabara ya mi agonía, porque yo me asfixiaba todo el día. Y os lo juro que cuando tú no puedes respirar, lo único que quieres es que se acabe ya, porque no puedes respirar. Pues a partir de ahí yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Cuando me recuperé, dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sido lo que me ha devuelto la vida? ¿Qué ha sido? Y yo, la palabra que me venía era la energía, la energía, la energía. Me puse a investigar. Y empecé a descubrir la biofísica cuántica, porque yo dije, ok, me pongo a estudiar física para comprender cómo funciona la energía. Pero al final descubrí esta vertiente de la física cuántica que es biofísica cuántica, cómo la física se aplica a los procesos de vida, cómo la física estudia los procesos de vida. ¿Por qué? Porque es el paradigma que nos puede ayudar a comprender que somos seres energéticos. Es la versión de la física y de la cuántica que estudia cómo el ser humano, que también es materia, está compuesto de energía. Y cómo también físicos como John Hagelin, como Penrose, como Hameroff, están empezando a estudiar, y como físicos de hace ya 100 años, cómo estudiaban que la mente, la conciencia, intervenía en los procesos vitales del cuerpo, porque al ser energía y la energía estar tan influenciada por la observación, el comportamiento de esa energía se comportaba de una manera u otra en el famoso experimento de la doble rendija, cuando todo esto se pudo discernir que la observación colapsó por completo otro comportamiento de la materia. ¿Puedes explicar este experimento? Este experimento, mirar, yo lo puedo explicar, pero hay un vídeo que lo explica súper bien, que podríamos poner como el link. Es un vídeo muy fácil, que es el experimento de la doble rendija para niños. Y lo explica como un muñequito animado. Tal cual. Y es muy sencillo. Es muy sencillo. Cuando lo ves, es mucho más sencillo que explicarlo porque es un poco abstracto. Realmente, ¿de qué se trataba? Querían comprobar cómo se comportaba la materia subatómica. Cogían la materia subatómica, las partículas subatómicas, y cogían, por ejemplo, un electrón o un fotón, que sería la partícula de la luz. Vale. Esto, ¿vale?, tiene masa. La masa, vamos a imaginarla que es como una canica. Entonces, imaginaros que en esta distancia yo empiezo a tiraros canicas. Pero os la empiezo a tirar canicas así, en línea recta, os empiezo a tirar canicas que tienen una masa y que además yo las hago incidir por una pantalla que tiene agujeritos. Es decir, tiene un agujerito. Si yo esa canica la hago pasar por la pantalla, por ese agujerito, realmente si donde estáis vosotros hay otra pantalla que recibe el impacto,
lo que realmente veremos es que cuando yo tire muchas canicas, las canicas han ido rectas. Porque realmente se verán 2 líneas. Se verán líneas porque han pasado por los bloqueos. agujeritos. Entonces, si yo tiro canicas, van rectitas, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué pasó? Pasó algo que no se esperaban. Como querían ver el comportamiento realmente y por cuál de las dos rendijas pasaba la canica, o sea, querían ver, claro, la canica, estamos hablando de una canica, pero realmente eran partículas subatómicas, que son ínfimas. Entonces pusieron un fotodetector. Al final, al poner el fotodetector, se dieron cuenta de que el comportamiento al tirar esas canicas era de otra manera, cambiaba y se comportaba como si fuera una onda. Es decir, estaban propulsando materia, pero se comportaba de otra manera. Entonces se abría. Entonces, ahí ya no queda como un impacto de una canica. Quedaba como si, por ejemplo, imaginaros cuando tiramos una piedra a un lago que salen como onditas, ¿verdad? En un lago. Sí. Pues imaginaros que esas onditas llegaran a la pantalla. Entonces se veía un patrón de interferencia como ondas que interferían. Ay, qué Se bueno. veía otro tipo de patrón. ¿Qué es lo que cambió la observación? Por favor, esto es un descubrimiento absolutamente revolucionario. En función de si se estaba observando con un fotodetector, con la conciencia, con la intención de observar, las partículas se comportan de otra manera. De ahí podemos hacer inferencias tan grandes. Cuando tú te pones a estudiar todos los principios de la cuántica, el principio de dualidad onda-partícula, de cómo se comporta una partícula, como onda o como partícula, el principio de superposición cuántica, de que se ha descubierto de que una partícula está en todas las posibilidades de posiciones y de velocidades posibles hasta que es observada. Por favor, pensemos en esto. No quiero complicar mucho, pero solamente para que nuestros oyentes jueguen un poco a imaginar. Imaginaros que nada tiene una posición definitiva y nada tiene una velocidad definitiva hasta que no es observado. Claro, lo que quiere transmitir es que todo es posible. Que todo es posible y que todo está en las infinitas posibilidades hasta que tú lo observas. Cuando tú lo observas en función de tu frecuencia, en función de tu intención, eres capaz de poder colapsar esa realidad. La física cuántica nos está ayudando a poder hacer estas inferencias. Realmente la física cuántica, la más ortodoxa, hoy por hoy se encarga de estudiar el comportamiento de las partículas subatómicas. Pero la biofísica y físicos que están empezando a desarrollar toda esta corriente para poder comprender el impacto de la conciencia sobre la materia, que somos materia, y al ser materia, nuestros procesos biológicos están influenciados por nuestra observación y nuestra conciencia, caramba, aquí se abre un universo de posibilidades infinitas para poder comprender las remisiones de enfermedades, para poder comprender por qué el efecto placebo funciona, por qué el efecto placebo es mucho más, pues no sé, interesante de lo que nos quieren hacer creer, que a veces se utiliza el efecto placebo como para desprestigiar algo. Y yo digo, pero ¿no os dais cuenta que el efecto placebo es maravilloso? Que yo te dé una pastilla de azúcar y por el hecho de que tú creas que te estás tratando, a ti se te vaya un dolor. ¿Eso es la homeopatía realmente o no? No, la homeopatía tiene un fundamento científico. Ah, vale, es que como muchas veces es criticada porque dicen que son pastillas de azúcar, que es efecto placebo y demás. No, realmente la homeopatía tiene un patrón vibracional Vale. de un componente, pero como el agua es el conductor más, pues el elemento que más conduce la vibración, todo este tipo de si no es que nos perderíamos, pero la homeopatía lo que tiene es vibración de otros componentes. Bueno, pero aunque fuese efecto placebo es increíble, ¿no? ¿Increíble? Pues vale, perfecto, que sea placebo. Me encanta la idea de que te tomes algo y se te vaya la faringitis. Es que me encanta. Me encanta que yo... Claro, es fantástico. Igual que el nocebo. El nocebo nos dice lo contrario. Que tú no tengas nada y que yo te dé... Tú me confieras toda la credibilidad de una doctora, que yo me siente delante de ti con un papel y te diga, Sergio, tenemos un problema, ¿eh? Oh, qué peligro y qué responsabilidad tiene un doctor. Y que yo esté leyendo, porque esto ha pasado, la historia de otro paciente, que yo te diga que tú tienes un cáncer de colon y que tú, sin tener cáncer de colon, te mueras de cáncer de colon. Wow. Sin tenerlo. Wow. Porque yo me estaba equivocando de historial clínico. Y yo me lo he creído. Y tú te lo has creído. Esto, chicos, no es una falacia. Esto es una realidad. Esto ha pasado. Pues que suena a irreal, ¿eh? Esto Wow. ha pasado. Esto existe y ha pasado. Esto, por eso yo soy tan...
tampoco proclive o tampoco abierta a dar diagnósticos. Claro. Porque mis pacientes muchas veces me preguntan, pero doctora, ¿pero y qué tengo? ¿Pero y qué? Y digo, tienes una situación que vamos a reparar. Ya está. Ya está. Tienes una situación y vamos a tener otra situación. Vamos a armonizar tu situación. Porque cuando a ti te confieren una... Pero yo lo noto también en mi hija. A ti el hecho de que te confieran un valor, el hecho de que te confieran una credibilidad y que te confieran una autoridad, Claro. es que yo a ti te digo, ostras, Juan, yo lo que te veo es un poco estresado, neurótico, cuidado con estos pensamientos que te pueden llevar a tener un burnout. Dirás, joder, es que Laura me ha dicho qué tal. Claro, Hechizo. ostras, hay que tener mucho cuidado, pero porque la palabra colapsa, la palabra crea, y al final, como tú le des mucha poder a esa palabra y tu pensamiento colapsa esa realidad, where your energy goes, o sea, where your attention goes, your energy flows. Donde está tu atención, ahí fluye tu energía. Es decir, tú estás poniendo tu atención y tu energía está respondiendo a tu atención. Entonces, para la salud es súper importante cómo nos atendemos, Yeah. cómo nos miramos, cómo nos hablamos en un proceso de sanación, cómo me hablo en un proceso de conseguir un trabajo, cómo me hablo en un proceso de liderar un equipo, cómo me hablo a la hora de lanzar un proyecto del que tengo mucha ilusión. Porque es que voy a colapsar la realidad. Es que la física cuántica me dice que existen todas las realidades posibles. Caramba, voy a enfocarme, voy a resonar, voy a colapsar la realidad más nutricia para mí. Soy el soberano de mi vida. Crea. Bueno, si esto te está gustando, lo que está compartiendo la doctora Laura, de verdad, aquí vas a tener todo el episodio completo donde Sergio van a aprender un montón de cosas. Así que ya sabes, si esto te ha gustado, entra por aquí.